Hola amigos, en este video desempaquetaremos dos consolas Sega Genesis, la versión 1 y la versión 2. Luego procederemos a desmontar la versión 1 para reparar algunos problemas, ya que la compré en condición de usada con fallas. Así que suscríbanse para no perderse la segunda parte, donde mostraremos la reparación de la versión 2. Sonic el Erizo fue uno de los juegos más populares de esta consola, convirtiéndose en un icono de Sega. La consola de juegos Sega Genesis, también conocida como Mega Drive en otras regiones, fue muy popular durante las décadas de los 80 y 90, compitiendo directamente con la Super Nintendo. Acompáñenme en esta aventura retro. Primero lo vamos a limpiar antes de ponerle electricidad. Revisé esto, no le veo falso contacto. Lo endereza con cuidado, no vaya a romperlo. Y saca. Hay uno más largo, el más largo va en el color rojo. Ya, y salió. Un poco durito. Y ya ahí tenemos la tapa que la podemos lavar. Aquí tiene una piececita que como usted saca la tapa puede salir volando, no quitársela antes. Y vamos a ver por primera vez. A ver, salta, aquí está doradito. Ok, y ahí salió. ¡Tarán! Tiene sucio, wow, pero está bonito con todo y sucio que tiene. Parece que se mojaba. Oh, sí. No se ve tan mal. Eso se limpia. Aquí el integrado, el procesador principal, un 68000. Lo inventó Motorola, pero este es de Hitachi. Por eso dice HD, es de Hitachi. Es el símbolo de Hitachi. Wow. Un procesador de 16 bits con registro de 32 bits. Un real procesador de 16 bits. Y el Z80 CPU. Wow. Uno de los procesadores más usados de la historia. Como se puede ver, se había mojado, sí. Ya eso no era humedad, parece que le había entrado agua directamente. Pero por suerte, fue ahí en el disipador, el aluminio se ve un poco corroído. Pero el aluminio muy bueno soportando corrosión. Una limpieza y eso estará bien. El circuito, aunque se haya mojado, tal vez no fue mucho y no se ven líneas cortadas ni nada de eso. Aquí se ve un poquito, vamos a ampliar, a ver ahí. No, pero eso está bien, eso es sucio. Y vamos, ya casi le he levantado la tapita, vamos a ver, oh, no se ve bien. Eso que cayó agua fue por fuera. Limpiándola, miren cómo se ve ese hoyo ahí. Cuando le quité el óxido, está tan podrido que debajo del óxido no había nada, o sea, apenas se estaba sosteniendo por el propio óxido. Voy a limpiar aquí. Limpiamos ahí. Así de fácil se quita con alcohol. Ya está. Y vamos a renovar con pasta térmica nueva. Tenemos aquí. Dos circuitos integrados, reguladores de voltaje de 5 voltios. Comprobamos que el botón de restablecer
no estaba haciendo contacto, así que lo limpiamos con un poco de alcohol. El botón de reset. Está funcionando el botón de reset. Y suavecito está. Fue el turno de la Sega Genesis 1. Ahora lo será en un próximo video de la versión 2 de la Sega Genesis. Así que suscríbete para que no te la pierdas.